En física, el movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto se mueve de un punto A hacia un punto B con una velocidad constante y en una recta. Hola, soy Brian Hoch, profesor de Physics, y te doy la bienvenida a la clase introductoria sobre el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Aunque no lo creas, esta clase de movimiento sucede a menudo en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en las puertas del ascensor, el movimiento de los trenes, el movimiento de los carros, entre otras muchas cosas. A continuación veremos los conceptos básicos sobre este movimiento, así que vamos a ello. El movimiento rectilíneo uniforme está definido por una velocidad constante, es decir, en todo momento lleva la misma velocidad. Para una velocidad constante tenemos que la velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo. Para esto tenemos una posición final y una posición inicial, un tiempo final y un tiempo inicial. Esto es una velocidad constante. Con base en esta ecuación, vamos a poder obtener las demás ecuaciones para encontrar el espacio o la posición y el tiempo. Entonces, nuestra primera ecuación es la velocidad igual a x menos x sub 0 dividido t menos t sub 0. Mi primera ecuación. Y luego, la segunda ecuación, tendríamos un despeje. Vamos a despejar. T menos t sub 0 lo voy a multiplicar por la velocidad. Entonces tengo x menos x sub 0. El x sub 0 sumo, esto es igual a x. Lo ordeno, x sub 0 más la velocidad por el tiempo menos el tiempo sub 0. Tenemos entonces nuestra segunda ecuación. Siguiente. Para nuestra siguiente ecuación, pues tenemos el despeje de la t. T menos t sub 0 es igual a x menos x sub 0 dividido la velocidad. Por lo tanto, t es igual a t sub 0 más la posición final menos la posición inicial dividido la velocidad. Y listo. Acá tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahora las vamos a utilizar en cada uno de estos ejemplos que vamos a ver. Ejemplo número 1. Un estudiante ha programado un auto para que tenga una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. ¿A qué distancia está el auto desde el punto de inicio después de 20 segundos? Tendremos que verificar qué vamos a utilizar y como están solicitando la distancia, es decir, la posición, lo que recorrió, tenemos que x es igual a x sub 0, como lo habíamos definido, más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Y tenemos unos datos que nos dan. Los datos que nos están dando es que la posición inicial, pues inicia en 0 metros. La velocidad es una velocidad constante de 15 metros por segundo. Y luego tenemos un tiempo inicial, que es de 0 segundos, y un tiempo final, que es de 20 segundos. En esta ocasión, pues podemos verificar esta ecuación x sub 0 es 0 y t sub 0 es 0. Entonces la ecuación se me reduce a que el espacio es la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad tenemos 15 metros sobre segundo por el tiempo que es 20 segundos. Notemos las dimensionales, segundo con segundo. Eso me daría como resultado 300 metros. Y tiene lógica porque la posición
se está midiendo en metros. Por lo tanto, el resultado, la respuesta, a la pregunta que nos están diciendo, ¿a qué distancia? La distancia es de 300 metros. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. Número 2. Una motocicleta ha recorrido con movimiento rectilíneo uniforme 800 metros en 40 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la motocicleta? ¿Qué se va a utilizar? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Qué vamos a utilizar? Nos solicitan la velocidad. Entonces tenemos que una velocidad constante es igual a la posición menos la posición inicial, el tiempo menos el tiempo final. Y los datos que nos están dando serían la posición, que es 800 metros, y el tiempo, que es 40 segundos. En ese caso, tanto la posición inicial como el tiempo es 0. Y si nos dimos cuenta en el anterior, pues podemos simplificar la ecuación, porque esto es 0 y esto es 0. Entonces, la velocidad es el espacio recorrido, 800 metros, entre el tiempo que se tardó, 40 segundos. Bien, podemos simplificar este 0 y este 40. 80 dividido 4 es 20. Entonces la velocidad es 20 y las dimensionales metros sobre segundo. Y tenemos ya aquí nuestra respuesta. Respuesta entonces, ¿cuál es la velocidad? La velocidad es de 20 metros sobre segundo. Y listo. Ejemplo número 3. Tus amigos parten en bicicletas desde el mismo punto en direcciones perpendiculares. ¿Qué es una dirección perpendicular? Eso quiere decir que hacen un ángulo de 90 grados entre ellos. De acá hacia acá hacen 90 grados. Entonces, me dice que José va a 4 metros sobre segundo. La velocidad de José, vamos a ver nuestros datos. La velocidad de José es de 4 metros sobre segundo. Mientras Carlos va a 3 metros. La velocidad de Carlos es de 3 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido cuando están a 45 metros de distancia? Bien, me dan una distancia y la distancia sería desde el punto en donde se quedó José hasta donde se quedó Carlos. Aquí la distancia es de 45 metros. Pero para esto tenemos que ver cuánta distancia recorrió. Vamos a ver que aquí está José y acá está Carlos. ¿Qué distancia recorrió cada uno? Bien, para la distancia de cada uno, vamos a ver la distancia de José. La distancia va a ser la velocidad por el tiempo. Esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial va a ser 0 y la velocidad final es 0, y el tiempo inicial también es 0. Por lo tanto, tenemos que el espacio recorrido por José es igual a su velocidad, y la velocidad de José es 4 por t. Y el espacio recorrido por Carlos va a ser su velocidad, que es 3 por el tiempo. Entonces, estos son los datos que nos van a servir. El espacio que recorrió José es de 4t y el espacio que recorrió Carlos es de 3t. Y entonces acá tenemos
un triángulo rectángulo y podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos, el teorema de Pitágoras me dice que quien está opuesto al ángulo recto va a ser la hipotenusa. Y ahí podemos iniciar el problema. 45 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. 3t cuadrado más 4t al cuadrado. 45 al cuadrado me da como resultado 2025. 2025. Eso es igual a 9t cuadrado más 16t cuadrado. Entonces, si continuamos acá, 2025 es igual, 9 más 16 es 25, t al cuadrado. El 25 lo podemos trasladar a dividir, eso es t al cuadrado. 2025 dividido 25 es 81, igual a t al cuadrado. Para quitar ese cuadrado, raíz en ambos lados de la ecuación, t es igual a 9. Eso quiere decir que mi respuesta es que ha transcurrido un tiempo de 9 segundos. Y listo. Enhorabuena, ya has aprendido a cómo calcular la velocidad, la distancia y el tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Si lo deseas, puedes ver el resto de clases que se encuentran en el canal, y si necesitas una ayuda personalizada, no olvides descargar Physics, la cual te ayudará con problemas de MRU y otros temas relacionados a física. Como diría Richard Feynman, mantén la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Hasta la próxima.